El día que murió mi padre, mi hermana Sofía me miró directamente a los ojos y dijo frente a toda la familia: «Tú no tienes derecho a nada, Ricardo. Nunca fuiste realmente su hijo». El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentir cómo me aplastaba el pecho. Mi tía Carmen bajó la mirada. Mi primo Alejandro se aclaró la garganta incómodo. Y mi madre simplemente asintió con la cabeza como si estuviera de acuerdo. Llevaba 3 días sin dormir cuando llegué al funeral. Había manejado desde Guadalajara hasta Ciudad de México con el corazón destrozado, no solo por la muerte de papá, sino porque durante los últimos 5 años mi familia me había tratado como un extraño. Todo comenzó cuando me negué a vender mi parte del negocio familiar para cubrir las deudas de juego de mi hermano Miguel. Desde entonces, fui el traidor, el egoísta, el que abandonó a la familia. Pero lo que nadie sabía era que durante esos 5 años yo había sido el único que visitaba a papá en el hospital cada fin de semana. Mientras ellos peleaban por quién se quedaría con la casa de Coyoacán y los terrenos en Puebla, yo le llevaba sus tamales favoritos de Doña Rosa y pasábamos las tardes viendo las luchas en la televisión del hospital. Nunca les dije nada. No valía la pena. La lectura del testamento estaba programada para las 4 de la tarde en el despacho del licenciado Mendoza, en Polanco. Cuando llegué, Sofía ya estaba ahí con su esposo Roberto, un tipo que siempre me pareció una serpiente con traje de Armani. Miguel llegó media hora tarde, como siempre, con los ojos rojos y esa sonrisa nerviosa que ponía cuando necesitaba dinero. Mi madre entró del brazo de mi tía Carmen, vestida completamente de negro, evitando mi mirada como había hecho durante todo el funeral. El licenciado Mendoza era un hombre mayor, de esos que todavía usan lentes de media luna y tienen las manos manchadas de tinta. Conocía a mi padre desde hacía 40 años. Cuando me vio entrar, algo cambió en su expresión, pero no pude descifrar qué era. Se sentó detrás de su escritorio de caoba y sacó un sobre sellado. «Antes de comenzar», dijo con voz grave, «debo informarles que don Fernando dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debía realizarse esta lectura». Sofía rodó los ojos y murmuró algo sobre el dramatismo de papá. Miguel tamborileaba los dedos sobre la mesa, ansioso. Yo solo quería que terminara todo para poder irme. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte porque lo que viene después cambiará todo lo que creías saber sobre las herencias familiares. El licenciado comenzó a leer. La casa de Coyoacán era para mamá, por supuesto. Los terrenos de Puebla se dividirían entre Sofía y Miguel. El negocio de importaciones quedaría en manos de Roberto, el esposo de Sofía, con la condición de que mantuviera a los empleados actuales. Cada palabra era una puñalada, no porque quisiera el dinero, sino porque confirmaba lo que Sofía había dicho. Yo no era nadie en esta familia. Y finalmente, continuó el licenciado, el contenido de la caja de seguridad número 447 del Banco Nacional, así como todos los documentos que contiene, serán entregados a... Hizo una pausa y me miró directamente. Ricardo Fernando Herrera Solís. El silencio fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón. «¿Qué caja de seguridad?», gritó Sofía, levantándose de su silla. Papá nunca mencionó ninguna caja de seguridad. Miguel palideció. Mi madre se llevó la mano al pecho. Roberto entrecerró los ojos, calculando. El licenciado Mendoza sacó una llave pequeña de bronce y me la extendió. Su padre me pidió que le entregara esto personalmente. Ricardo también dejó una carta, pero con instrucciones de que la leyera solo, en privado. Tomé la llave con manos temblorosas. Pesaba más de lo que debería pesar una llave tan pequeña. Sofía se acercó a mí como un huracán. «¿Qué le hiciste a papá? ¿Cómo lo manipulaste?» Su aliento olía a vino, aunque apenas eran las 4 de la tarde. «Yo no sabía nada de esto», dije, y era verdad. Papá nunca había mencionado ninguna caja de seguridad durante nuestras tardes en el hospital. Miguel se rió, pero era una risa amarga, rota. «Por supuesto que no sabías. San Ricardo, el mártir de la familia, el que nunca hace nada malo». Se acercó tanto que pude ver las venas rojas en sus ojos. «¿Sabes qué? Quédatela. Seguro son solo papeles viejos y fotografías. Papá siempre fue un sentimental». Pero Roberto no estaba tan tranquilo. Lo conocía lo suficiente para saber cuándo algo lo perturbaba. Y ahora mismo, la vena de su sien palpitaba como si fuera a explotar. «Mendoza», dijo con esa voz controlada que usaba en sus negocios turbios.
¿Estás seguro de que ese es el testamento más reciente? El licenciado asintió. Fue actualizado hace 6 meses, con don Fernando en pleno uso de sus facultades mentales. Tengo los certificados médicos y 2 testigos que pueden confirmarlo. Mi madre finalmente habló, y su voz era apenas un susurro. Fernando nunca me dijo que había cambiado el testamento. Lo que descubrí después cambió todo lo que yo creía saber sobre mi familia y sobre mí mismo. Salí del despacho con la llave apretada en el puño y la carta sin abrir en el bolsillo interior de mi saco. Sofía me siguió hasta el estacionamiento, gritando cosas sobre abogados e impugnaciones. Miguel se quedó sentado en las escaleras del edificio, con la cabeza entre las manos. Mi madre desapareció con mi tía, sin decir una palabra más. Conduje hasta el Banco Nacional en Reforma. Eran casi las 6 cuando llegué, justo antes de que cerraran. La empleada que me atendió, una mujer joven llamada Mariana, me llevó hasta la bóveda. El pasillo era largo y frío, iluminado por luces fluorescentes que hacían que todo pareciera irreal. La caja 447 estaba en la esquina superior. Cuando la abrí, encontré 3 cosas: una carpeta manila gruesa, una fotografía vieja en blanco y negro y otro sobresellado con mi nombre. La fotografía me dejó sin aliento. Era de un hombre joven que se parecía tanto a mí que podría haber sido mi gemelo, pero la ropa y la calidad de la imagen indicaban que era de los años 50. Le di vuelta a la foto. Con letra desconocida decía: Ricardo Solís, 1953. Mi verdadero padre. Las manos me temblaban cuando abrí la carpeta. Dentro había documentos de adopción, fechados en 1968. El nombre del adoptado era Fernando Herrera, mi padre. El nombre de los padres adoptivos era Herrera, pero el nombre del padre biológico era Ricardo Solís. Mi padre había sido adoptado. Nunca lo supe. Nunca lo mencionó. Continué revisando los documentos. Había cartas, decenas de cartas entre mi padre y alguien llamado don Aurelio Solís, fechadas durante los últimos 10 años. En una de ellas, don Aurelio mencionaba una herencia, propiedades en Querétaro, cuentas bancarias en Suiza. Hablaba de un imperio que había construido y que no tenía a quién dejar. Si estás sintiendo el mismo escalofrío que yo sentí en ese momento, prepárate porque la verdadera bomba estaba por explotar. La última carta estaba fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de mi padre. Don Aurelio escribía: Fernando, mi querido sobrino, el cáncer avanza rápido y los médicos me dan pocas semanas. Como acordamos, todo pasará a tu hijo Ricardo cuando yo muera. Es justo que lleve el nombre de mi hermano, su verdadero abuelo. Tus otros hijos han demostrado ser indignos de este legado. Solo Ricardo tiene el carácter de un verdadero Solís. Me senté en el suelo de la bóveda, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Mi padre no solo había sido adoptado, sino que había estado en contacto con su familia biológica durante años, y por alguna razón me había elegido a mí para heredar algo que ni siquiera sabía que existía. Abrí el sobre con mi nombre. La letra de mi padre, temblorosa por la enfermedad, llenaba 3 páginas. Ricardo, hijo mío, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque finalmente ha llegado el momento de que conozcas la verdad. Durante años, viví 2 vidas. La vida de Fernando Herrera, el empresario exitoso con una familia perfecta, y la vida secreta donde descubrí quién era realmente. Cuando tenía 50 años, un hombre apareció en mi oficina. Era Aurelio Solís, el hermano de mi padre biológico. Me contó que mi padre, Ricardo Solís, había muerto en un accidente cuando yo tenía 2 años y que mi madre biológica, desesperada y sin recursos, me había dado en adopción. Aurelio había pasado décadas buscándome. Al principio no le creí, pero las pruebas de ADN no mentían. Era un Solís, y con eso venía una historia que tu madre y tus hermanos nunca entenderían. Los Solís no eran solo ricos, eran una de las familias más poderosas de México antes de la Revolución. Perdieron casi todo, pero Aurelio, mi tío, había reconstruido la fortuna en silencio, sin herederos. Comencé a visitarlo en secreto. Me contó historias de mi padre, de mi verdadera familia, y poco a poco me di cuenta de algo terrible. La familia que había construido, los Herrera, se había corrompido. Sofía se volvió avariciosa, manipuladora. Miguel cayó en las drogas y el juego. Tu madre sabía todo y lo permitió con tal de mantener su estatus. Pero tú, Ricardo, tú eres diferente.
cuando te negaste a vender tu parte del negocio para pagar las deudas de Miguel, cuando elegiste la integridad sobre la familia, supe que eras el único digno del legado Solís. No se trata solo de dinero, hijo. Se trata de un apellido, una historia, una responsabilidad. En el registro civil de Querétaro encontrarás los documentos que necesitas. Don Aurelio Solís murió hace una semana, 3 días antes que yo. Todo está a tu nombre ahora. Pero ten cuidado. Roberto, el esposo de tu hermana, ha estado investigando sobre los Solís. Sabe más de lo que aparenta. No confíes en nadie. Hay una persona que puede ayudarte. Esperanza Morales. Era la secretaria de Aurelio. Vive en San Miguel de Allende. Ella tiene las llaves de la casa principal y los códigos de las cuentas. Dile que el águila vuela al amanecer. Ella entenderá. Perdóname por mantenerte en la oscuridad todos estos años, pero si te hubiera dicho la verdad antes, ellos te habrían destruido. Ahora eres más fuerte. Ahora estás listo. Tu padre que siempre te amó. Fernando Herrera Solís. Sí, decía Herrera Solís. En algún momento, mi padre había agregado legalmente el apellido de su familia biológica. Salí del banco con las piernas temblando. El mundo que conocía había dejado de existir. En mi carro, revisé mi teléfono. Tenía 37 llamadas perdidas de Sofía, 12 de Miguel, ninguna de mi madre. Pero había un mensaje de un número desconocido. Sé quién eres, Ricardo Solís. Necesitamos hablar. Esperanza. Lo que nadie sabía era que Roberto me había seguido hasta el banco. Lo vi en el retrovisor, 3 carros atrás, en su BMW negro. Mi teléfono sonó. Era él, Ricardo. Su voz era peligrosamente calmada. Necesitamos hablar sobre lo que encontraste en esa caja. No sé de qué hablas. Mentí. No te hagas el tonto. Sé sobre los Solís, sé sobre la herencia, y sé que Aurelio Solís no murió de cáncer, como dice en esa carta. Tu querido tío abuelo fue envenenado, y tengo las pruebas. El corazón se me detuvo. ¿Qué es lo que quieres, Roberto? Lo que siempre he querido. Todo. Pero ahora que sé que eres el heredero Solís, mis planes han cambiado. Nos vemos en el restaurante El Cardenal de la calle de Palma en 1 hora. Ven solo. Y Ricardo, si no vienes, tu madre se enterará de algo sobre tu padre que destruirá los pocos buenos recuerdos que le quedan de él. Colgó. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el volante. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el número desconocido. ¿Ricardo? Era una voz de mujer mayor, firme pero amable. Soy Esperanza Morales. Sé que Roberto te está siguiendo. No vayas a donde te citó. Es una trampa. Ven a esta dirección. Me dio una dirección en la colonia Roma Norte. Hay algo más que tu padre no te dijo en la carta. Algo sobre tu verdadera madre. ¿Mi verdadera madre? Mi madre es Elena Herrera. No, Ricardo. Elena Herrera no es tu madre biológica. Tu verdadera madre está viva. Y Roberto lo sabe. Por eso puede destruirte. Date prisa. No tenemos mucho tiempo. La línea se cortó. Estaba en medio del tráfico de Reforma, con Roberto siguiéndome, una cita trampa en 1 hora, y acababa de enterarme de que la mujer que me crió no era mi madre. Tomé una decisión. Aceleré y me metí bruscamente en el carril lateral. Luego giré súbitamente en Insurgente. Roberto no pudo seguirme a tiempo. Conduje como loco hasta la Roma Norte, revisando constantemente el retrovisor. La dirección que me dio Esperanza era de un edificio Art Deco deteriorado. Subí las escaleras de 2 en 2 hasta el 4º piso. La puerta del 4B estaba entreabierta. ¿Esperanza? Llamé cautelosamente. Pasa rápido, dijo una voz desde adentro. Esperanza Morales era una mujer de unos 70 años, con el cabello blanco recogido en un moño impecable y ojos que habían visto demasiado. El departamento estaba lleno de cajas y documentos. No tenemos mucho tiempo, dijo, entregándome una fotografía. Esta es tu verdadera madre. La mujer en la foto era hermosa, con rasgos indígenas marcados y ojos que eran exactamente como los míos. Se llama Dolores Campos. Era la empleada doméstica de los Herrera cuando naciste. Tu padre, Fernando, tuvo una aventura con ella. Cuando Elena se enteró de que Dolores estaba embarazada, la amenazó. Le dijo que la destruiría si no desaparecía. Le pagó 100,000 pesos y la obligó a firmar documentos renunciando a todos los derechos sobre ti. No podía respirar. Elena me crió sabiendo que era hijo de la empleada. No solo eso, Elena no podía tener hijos. Tú fuiste su única opción para mantener a Fernando, pero siempre te odió por recordarle su propia incapacidad y la traición de su esposo.
Por eso permitió que Sofía y Miguel te maltrataran. Por eso nunca te defendió. ¿Y mi madre verdadera? ¿Dolores? Esperanza sonrió tristemente. Vive en Oaxaca. Tiene un pequeño restaurante. Don Aurelio la encontró hace 5 años y la ha estado ayudando económicamente. Ella nunca se casó. Nunca tuvo otros hijos. Cada año, en tu cumpleaños, enciende una veladora en la iglesia del pueblo y reza por el hijo que le quitaron. Las lágrimas corrían por mi rostro sin que pudiera detenerlo. Toda mi vida había sido una mentira. Pero eso no es lo más importante ahora, continuó Esperanza. Roberto no trabaja solo. Hay una red de personas que han estado esperando la muerte de Aurelio Solís para apoderarse de su fortuna. Roberto se infiltró en tu familia hace años, cuando se enteró de que Fernando era un Solís. Se casó con Sofía por eso. ¿Sofía lo sabe? No. Ella cree que es amor. Pero Roberto tiene un plan. Y ahora que sabe que tú eres el heredero, te convertiste en su objetivo. Ricardo, la fortuna Solís no son solo propiedades y dinero. Aurelio guardaba documentos que implican a políticos, empresarios, narcotraficantes, información que vale más que todo el oro del mundo. Y ahora todo eso es tuyo. Mi teléfono sonó. Era Roberto. No contesté. Sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje. Tienes 5 minutos para llegar al restaurante o tu madre Dolores sufrirá un lamentable accidente en Oaxaca. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabes sobre Dolores? Esperanza palideció. Tiene espías en todos lados. Ricardo, escúchame bien. En la casa de Aurelio, en Querétaro, hay una caja fuerte escondida detrás de un cuadro de Zapata en el estudio. La combinación es la fecha de muerte de tu abuelo Ricardo Solís, 1407-1953. Dentro está todo lo que necesitas para destruir a Roberto y su red, pero necesitas llegar antes que él. No puedo. Si no voy al restaurante, Dolores está protegida. Aurelio dejó guardaespaldas cuidándola. Es un farol. Pero Roberto no lo sabe todo. No sabe que hay copias de todos los documentos en otro lugar. Ve al restaurante. Gana tiempo. Yo iré a Querétaro esta noche. Cuando tengas oportunidad, escapa y nos encontramos allá. Me levanté para irme, pero Esperanza me detuvo. Ricardo, hay algo más. Tu padre Fernando no murió de un infarto. Los médicos del hospital fueron pagados para decir eso. Lo envenenaron con el mismo veneno que usaron con Aurelio. Roberto estuvo en el hospital ese día. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recordaba. Roberto había llegado con Sofía, trayendo café para todos. Insistió en que papá tomara un poco, que le haría bien. 2 horas después, papá estaba muerto. La rabia me consumió. No era solo una herencia lo que estaba en juego. Era justicia. Era venganza. Llegué al restaurante El Cardenal 10 minutos tarde. Roberto estaba sentado en una mesa del fondo, bebiendo whisky. Su sonrisa cuando me vio entrar me dio náusea. Ricardo, qué bueno que decidiste venir. Siéntate. Me senté, manteniendo las manos donde él pudiera verlas. ¿Qué quieres? Directo al grano. Me gusta. Quiero el 60% de la herencia Solís. A cambio, tu madre Dolores vive. Tu reputación permanece intacta y todos seguimos con nuestras vidas. ¿Y si me niego? Roberto sacó su teléfono y me mostró un video. Era Dolores, mi verdadera madre, caminando por un mercado en Oaxaca. Un hombre la seguía de cerca. Un mensaje mío y desaparece. Otro mensaje y aparece muerta. Tú decides. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios. Tu padre y tu tío fueron unos tontos sentimentales. Por eso están muertos. Lo dijo con tanta naturalidad que confirmó mis sospechas. Tú los mataste. Yo no me ensucio las manos. Pero sí, di la orden. El veneno es indetectable después de 24 horas. Ni siquiera aparece en las autopsias. Un contacto en Colombia me lo consiguió. Es gracioso, ¿no? Fernando tomando su último café, servido por su yerno favorito. Saqué mi teléfono discretamente y comencé a grabar. ¿Por qué me lo confiesas? Porque después de esta noche, o eres mi socio o estás muerto. No hay tercera opción. Se inclinó hacia adelante. Mira, Ricardo, no tiene que ser difícil. Piénsalo. Con el 60% todavía serías rico más allá de tus sueños. Y yo me encargo de todo el trabajo sucio. Los documentos comprometedores de Aurelio. Los políticos corruptos. Los narcos. Yo manejo todo eso. Tú solo disfrutas el dinero. ¿Y mi familia? ¿Tu familia? Roberto se rió. La misma familia que te ha tratado como basura durante años, Sofía seguirá siendo mi esposa idiota y feliz. Miguel tendrá suficiente dinero para sus vicios hasta que se mate solo. Y Elena, bueno,
Elena puede seguir pretendiendo ser tu madre si eso te hace feliz. Dame tiempo para pensarlo. Tienes hasta mañana al mediodía. Y Ricardo, no intentes nada heroico. Tengo ojos en todos lados. Sé que fuiste a ver a Esperanza. Sé lo que te contó. Y sé que está planeando ir a Querétaro. Si intenta llegar a la casa de Aurelio, morirá en un accidente de carro. Trágico, pero necesario. Me levanté para irme, pero Roberto me agarró del brazo. Una cosa más. Sé que estás grabando esta conversación. No importa. Para cuando intentes usar esa grabación, no habrá nadie a quien mostrársela. Todos los que podrían ayudarte estarán muertos o comprados. Salí del restaurante con el estómago revuelto. Llamé inmediatamente a Esperanza. No contestó. Llamé de nuevo. Nada. El pánico me invadió. Conduje hasta su departamento en la Roma Norte. La puerta estaba abierta de par en par. El lugar había sido saqueado. No había rastro de Esperanza ni de los documentos. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Si quieres ver a la vieja con vida, ven solo al almacén en Doctores. Calle Doctor La Vista, 189. Tienes una hora. Era obviamente una trampa, pero no tenía opción. Esperanza era mi única aliada, mi única esperanza de hacer justicia. El almacén estaba en una zona industrial abandonada. No había luces en las calles, solo la luna llena iluminando los edificios derruidos. Estacioné y caminé hacia la entrada. La puerta de metal estaba entreabierta. Adentro, una sola luz colgaba del techo. Esperanza estaba atada a una silla en el centro, con la boca amordazada. Tenía un golpe en la frente y sangre seca en la mejilla. Esperanza, corrí hacia ella, pero una voz me detuvo. Un paso más y muere. De las sombras salió un hombre que no conocía. Alto, delgado, con cicatrices en la cara. Roberto me paga bien por hacer trabajos como este, pero tengo instrucciones de darte una oportunidad. Firma estos documentos transfiriendo la herencia Solís a una empresa fantasma, y ambos viven. No sin leer lo que firmo. El hombre se rió. No estás en posición de negociar. Sacó una pistola y la apuntó a la cabeza de Esperanza. Firma o le vuelo los sesos. Pero entonces escuché algo. Sirenas, muchas sirenas, acercándose rápidamente. El sicario también las escuchó. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, dije, tan confundido como él. Las puertas del almacén se abrieron de golpe. Entraron docenas de policías federales, apuntando sus armas. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! El sicario intentó correr, pero lo derribaron inmediatamente. Yo levanté las manos, sin entender qué pasaba. Un hombre en traje entró caminando calmadamente. Era mayor, con cabello gris y porte militar. Ricardo Solís Herrera. Soy el comandante Joaquín Mendoza del Grupo Especial Anticorrupción. Hemos estado investigando a Roberto Villarreal durante 3 años y gracias a usted, finalmente tenemos lo que necesitamos. ¿Comandante Mendoza? ¿Es pariente del licenciado? Es mi hermano. Fue él quien nos alertó sobre la lectura del testamento. Sabíamos que Roberto haría su movimiento cuando se enterara de la herencia Solís. Liberaron a Esperanza mientras el comandante continuaba. Su tío Aurelio no solo era rico, era un informante del gobierno. Durante años recopiló evidencia sobre redes de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico. Roberto Villarreal es solo la punta del iceberg. Hay ministros, senadores, empresarios involucrados. ¿Y mi padre? Su padre descubrió lo que Roberto planeaba y trató de detenerlo. Por eso lo mataron. Pero antes de morir, Fernando nos contactó. Nos dio acceso a las cuentas, a los documentos. Todo está seguro, Ricardo. La verdadera herencia Solís no está en Querétaro. Está en una bóveda del gobierno, esperando al heredero legítimo. No podía procesar tanta información. Entonces todo esto fue una trampa para Roberto. Una trampa en la que usted fue el cebo perfecto. Lo siento por eso, pero necesitábamos que Roberto confesara y lo hizo. Tenemos su confesión grabada del restaurante. Tenemos el intento de extorsión, el secuestro de Esperanza. Es suficiente para meterlo en prisión de por vida. ¿Y mi familia? Mi hermana está casada con él. El comandante suspiró. Su hermana Sofía ha estado colaborando con nosotros durante los últimos 6 meses. Ella descubrió que Roberto la engañaba con múltiples mujeres y que solo la usaba. Fue ella quien puso el micrófono en el restaurante. Fue ella quien nos avisó sobre el almacén. No podía creerlo. Sofía, que me había tratado tan mal, había estado protegiéndome. Mi teléfono sonó. Era ella. Ricardo, sé que no merezco tu perdón. He sido horrible contigo.
Pero cuando descubrí lo que Roberto planeaba hacerte, no pude permitirlo. Eres mi hermano, mi único hermano verdadero. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Hay algo más, continuó. Mamá, Elena, ella quiere hablar contigo. Está aquí conmigo. Sabe toda la verdad sobre tu verdadera madre. Y quiere pedirte perdón. Pero lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que Roberto había escapado durante la confusión del arresto. Y lo que descubriría después sobre mi verdadera madre, Dolores, cambiaría no solo mi vida, sino el destino de todo México. La guerra por la herencia Solís apenas comenzaba, y los documentos en esa bóveda del gobierno contenían secretos que podrían derrocar gobiernos enteros. Roberto lo sabía, y no se daría por vencido fácilmente. Mientras salía del almacén con Esperanza, vi una figura en la azotea del edificio de enfrente. Era Roberto, observándome. Levantó la mano como despidiéndose y luego desapareció en la noche. Mi teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. Esto no ha terminado, Ricardo. Tu madre en Oaxaca tiene un secreto que ni siquiera Esperanza conoce. Un secreto sobre tu verdadero padre, porque Fernando Herrera no era tu padre biológico. Pregúntale a Dolores sobre el comandante Solís. Nos vemos pronto. Miré a Esperanza. Su rostro había palidecido. No puede ser, murmuró. Aurelio me juró que Fernando era el padre. El comandante Mendoza se acercó. ¿Qué dice el mensaje? Se lo mostré. Su expresión cambió completamente. Comandante Solís, no he escuchado ese nombre en 30 años. Si es quien creo que es, ¿quién es? Pregunté desesperado. El hermano perdido de Aurelio Solís, el que supuestamente murió en un enfrentamiento con el ejército en los 80. Pero si está vivo, si él es tu verdadero padre. El comandante me miró con algo parecido al miedo. Entonces acabas de heredar algo mucho más peligroso que dinero o documentos comprometedores. Acabas de heredar el control del cártel más antiguo y secreto de México. Esperanza se tambaleó. Yo la sostuve mientras mi mente trataba de procesar esta nueva revelación. No era solo el hijo bastardo de Fernando Herrera. No era solo el heredero de Aurelio Solís. Era posiblemente el heredero de un imperio criminal que había estado oculto durante décadas. Y Roberto lo sabía. Por eso no se rendiría, porque no estaba peleando por dinero, estaba peleando por el control del inframundo mexicano. Mi teléfono sonó una vez más. Esta vez era un video. Mi madre Dolores, en Oaxaca, hablando con alguien fuera de cámara. Sí, decía ella, Ricardo es su hijo, el hijo del comandante. Lo he protegido durante 30 años, pero ahora que Aurelio está muerto, él vendrá por su heredero, y cuando lo haga, que Dios nos ampare a todos. La grabación terminó. Miré a Esperanza, al comandante Mendoza, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La herencia que creí maldita era solo el principio, y en algún lugar de México, un hombre que todos creían muerto estaba esperando para reclamar a su hijo, mi verdadero padre, el comandante Solís. La batalla por mi alma apenas comenzaba.